Bien, le vamos a dar la bienvenida a Iván Ordóñez, que es de los pocos economistas que mira mapas, sabe mucho de agro y de negocios. Y es muy interesante tu mirada, porque, a ver, si bien se abre una discusión con la mesa de enlace, sí es cierto que acá hay una negociación. Bueno, en realidad, por lo pronto hay muchos temas sobre la mesa. Lo podemos dividir en tres, digamos, todo un conjunto de normas que se disparan una vez que se declara la emergencia agropecuaria, que para eso hay un presupuesto asignado que está congelado hace muchos años, de 500 millones de pesos. Es el mismo presupuesto hace mínimo 6 o 7 años. Se lo amplía con algún tipo de partidas y básicamente para lo que sirve es para diferir impuestos y dar algún tipo de subsidio de tasa de interés en bancos oficiales como puede ser el Provincia o el Nación. Entonces, ese te diría que es una parte de cosas que se activan, digamos, una vez que la provincia reconoce la emergencia agropecuaria en su zona y después lo eleva a Nación y Nación también lo reconoce. Eso obviamente tiene un costo, ¿no? Y para eso están previstos estos 500 millones de pesos que se van ampliando. Después hay otro conjunto de cosas que tiene que ver con la típica discriminación al campo. Por ejemplo, el campo no puede pedir créditos si alguien tiene un stock de soja guardado que no haya vendido. Digamos, hay una normativa que sacó del Banco Central que prohíbe la venta. Bueno, era para impulsar un poco la liquidación de soja en la apertura de la segunda temporada del dólar soja, ¿no? Sí, ahora se pide una tercera. No sé cómo lo ves vos. Bueno, ahí hay un tema que es que básicamente el gobierno y en general el kirchnerismo, cuando quiere ir a buscar stocks, lo que hace es cambiarte la forma en la que vos tomás decisiones sobre tus flujos. Y ahora al productor ya lo entrenaron, le dijeron, cada vez que necesitemos liquidación de dólares, te vamos a dar un dólar preferencial para hacerlo. Y si le quedaba dudas al productor de que eso iba a pasar, salió el dólar soja 2. Entonces ahora ningún productor, es muy poco probable que algún productor quiera liquidar hasta que no salga un nuevo, digamos, programa de dólar devaluado especial. Entonces vamos a esperar al trigo 1, al maíz 1, al maíz 2. Después hay muchos problemas que se generan cada vez que se hacen estos programas, ¿no? Ahora, es importante, están buenos los mapas que vos analizás y los podemos ir poniendo, porque en la memoria inmediata de los argentinos, combinación de situación electoral más inclemencias del clima o escasez de divisas nos dan una suma, nos remiten a 2018. Correcto. Yo quiero que me sitúes ahí y que nos vayamos a ese momento del tiempo de la economía para saber si podemos asemejarnos o no a esa situación. Bueno, porque después vinieron situaciones muy complicadas cambiarias. Lo primero que hay que rescatar es que tenemos casi el doble de precio internacional. Entonces, es verdad que vamos a sufrir una caída muy grande de exportaciones entre lo que es 2022 a 2023, pero 2023 va a ser un año de muchas exportaciones igual. O sea, ni hablar, vamos a tener con una caída de esos 15.000 millones de dólares, que es la peor estimación posible hasta ahora, vamos a estar más de 10.000 millones de dólares arriba de 2018. O sea, no estamos en un lugar económicamente tan adverso como para pensar en una temporada número 2 de endeudamiento, que ya por sí sería muy difícil, pero digo, cuando te remitís a qué pasó en ese momento de la Argentina, no alcanzaban los dólares, hubo vaivenes en el tipo de cambio, todo ajuste que se hizo tarifario no sirvió a efectos prácticos por las después de evaluaciones. ¿Qué es este mapa, Iván? Este mapa es muy interesante, es un mapa que tiene una semana de antigüedad y lo que nos muestra es el pronóstico para los próximos 14 días de la lluvia que va a haber comparado contra el promedio histórico. Entonces, enero ya es un mes seco, ¿de acuerdo? Sí. Y hace una semana lo que decían es que los próximos 14 días iba a llover. Justo el área donde está más roja es el corazón del área agrícola argentina, claro. O sea, toda esta zona núcleo es la que está complicada. Correcto. Que lo que vos mirás, o lo que estábamos contando un poco, es que por más de que ahora afloje, ya está dañada. Es tierra que incluso si viene el agua, no se recupera tan rápido, no se lava tan rápido. No hay que ser tan pesimista. Yo lo que te diría es, se han muerto muchas plantas, hay resiembra y hay un muy mal pronóstico. Ya obviamente la cantidad potencial de producción se recortó muchísimo. Y esto tiene una semana de antigüedad. Te había mandado otro mapa que es más nuevo. Y justamente lo que quería era comparar los dos mapas. Este es el de hace una semana. Este es el de hace una semana. Pongamos el nuevo entonces. Enero ahora ya es un mes seco. Lo que decía el mapa de hace una semana es, vamos a estar más secos que en la historia. Y lo que están proyectando con el pronóstico de ayer es que la situación se normaliza un poco más. O sea, este enero se va a parecer un poco más a los eneros de siempre. Pero con eso no alcanza. O sea, hoy ya tenemos, con ese buen pronóstico,
presupuestado 8 millones menos de toneladas de maíz y más o menos 8 millones menos, 6 millones de toneladas menos de soja. Para entenderlo de esta manera, porque escuchábamos... Cuando lo sumas en plata, va una pérdida entre 12.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares. Eso es lo que se pierde, fueran 12.000 nada más. Supongamos que fueran 12.000. Que fuera la estimación, o sea, el daño menor. Si fuese así, la CUNSA lo pone, lo escuchábamos al exministro de Hacienda, la CUNSA lo pone sobre la mesa, al punto de correr detrás de la escasez de reservas. No tenés reservas y a su vez tenés que, de alguna manera, tratar de que se liquide más. Acá tenés una inclemencia del clima. Y ahí tenés, para mí, no hay tanto un problema de escasez de dólares. De hecho, el 2022 fue el récord exportador de toda la historia argentina. Nunca se exportó tanto. Entonces no hay un problema con la cantidad de dólares que generamos, sino que para mí hay un problema con los que consumimos y sobre todo con los pesos y las LELIQs que hay dando vuelta en el mercado. Entonces hay una presión enorme de pesos sobre los pocos dólares que hay. ¿Mito o realidad? Las exportaciones vinculadas a la actividad primaria, ¿están un 50% abajo que hace un año? No. Porque, insisto en esto, se han viralizado tanta información. Te lo pregunto, sé que fue un día de intensa actividad en el mercado cambiario. Lo vamos a poner en pantalla los tipos de cambio. ¿Lo tenemos eso para mostrarlo? Porque cuando hablamos del campo y hablamos de acordar medidas, también hay que reconocer que hay una situación de brecha cambiaria complicada. Y esto también está intentando el equipo económico de sortearlo. El blue cerró la semana 3.76, es decir, que lo que se había desinflado otra vez curva para arriba. Contado con liqui y dólar bolsa, acá hay un reconocimiento implícito del gobierno de que con la recompra de bonos, en realidad creo que están siendo sinceros con lo que ya se venía haciendo hace mucho tiempo. En manos de organismos públicos, determinados bonos, que son los que se demandan para intermediación, para hacerte de esos bonos finalmente con un destino en dólares. Compro un bono o una acción en pesos para luego dolarizarlo. Esos son unos bonos o unas acciones determinadas. Si hay una recompra por parte del gobierno, hay mayor caudal de títulos que el gobierno puede manejar para controlar fluctuaciones en estos tipos de cambio que no dejan de ser una directriz para empresarios y para el propio campo. Y después tenés el oficial a 182,81. Es decir, que tuviste una semana más con una brecha por arriba del 100%. ¿Qué pensás que puede suceder? Yo no te digo en el año entero, pero sí en los primeros 6 meses del año, que empieza también a, de alguna manera, cerrarse las fórmulas electorales. No, yo creo que obviamente toda esta masa de pesos del LELIQs, tenemos más de 13 trillones de pesos entre circulante y LELIQs, digamos, en manos del público y de los bancos. Entonces hay una presión muy grande y justamente eso se verifica en la brecha. A menor cantidad de exportaciones se va a retasear el acceso a dólares para importaciones y por lo tanto lo que te va a terminar pasando es que la actividad económica un poco va a bajar. Obviamente, además, el tipo de cambio se usa para controlar el ritmo de la inflación, se trata de atrasar el tipo de cambio y eso obviamente te expande la brecha. El tema es que todavía estás con atraso. Claro, y el problema es que cuando la brecha supera más o menos el 120%, no hay vida. O sea, cuando la brecha está en 120% o más, la actividad económica se frena. Pero ¿por qué? Porque nadie quiere transar. Iván, con 100 sí, pensamos que no se podía vivir con una brecha. Nos acostumbramos a todo. Nos acostumbramos a todo. Igual, obviamente, es una especie de economía de guerra en el sentido de que es una economía que lo único que hace es consumirse stocks y exponer la menor cantidad de capital posible. O sea, no se quiere invertir en ampliar la capacidad productiva, digamos, para decirlo a grosso modo, no se invierte en maquinaria, o si se invierte, se hace ¿por qué? Porque hay una cantidad de pesos excedente tan grande que, claro, todos están peleándose para ver cómo hacen para sacar esos pesos de encima. Entonces, la mejor forma es comprarte algo líquido, un dólar. Pero si no accedes al dólar, ¿qué haces? Y bueno, vas al mercado de cambios oficial y tratas de conseguir dólares para importar maquinaria o para importar insumos, mercadería, etcétera. Pero la gente de a pie también lo hace, digamos. ¿Qué hace cuando tiene pesos? Va y, por ejemplo, los que tienen muy poca plata se compran una moto. Los que tienen un poquito más de plata se compran un auto. ¿Y hoy qué pasa si te quieres comprar un 0 kilómetro? ¿Cuántos meses tenés de espera? Tenés muchos meses de espera. Entre 6 y 7 por lo menos. ¿Por qué? Porque hay una presión muy grande entre la gente que se quiere sacar encima los pesos y se quiere comprar un auto y las propias automotrices que tampoco tienen los dólares para importar los insumos. Entonces, a fin de cuentas, no termina habiendo disponibilidad. Entonces, la economía regula por cantidades. El problema es que si creces
o hay más consumo, necesitas tener dólares para poder importar los insumos, para poder fabricar lo que vos del otro lado querés comprar con esos pesos. Y ahora, es muy interesante, discúlpame lo que decías recién, porque en general en Argentina lo que importamos casi nunca son bienes finales de consumo. O sea, en general casi todo lo que nosotros consumimos se hace acá, sobre todo, bueno, alimentos ni hablar, ¿no? Pero en general, lo que sí se importa mucho es energía y partes para bienes industriales y bienes de capital. Eso sí se importa muchísimo. Entonces, como decías vos recién, cuanto más crece la economía, más demanda de importación de insumos hay.